Pasillos porteños de arena, recorridos con la bicicleta, el sueño de un mundo alrededor. Y van volando entre risas golondrinas que se pierden por las avenidas, con el viento siempre a su favor. Me pide una mano para que no pese tanto el alivio que no llega, la palabra que le quema. Era la primera. Era la primera. Quiero llamarte y preguntarte si seguimos siendo amigos. Quiero hablarte y preguntarte si seguís acá conmigo. Hola, buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a este primer Ateneo del ciclo 2026. Felices de reencontrarnos en esta propuesta de nuestra querida asociación en el espacio de Ateneos Interinstitucionales. Hoy tenemos un encuentro de lujo que ya mis compañeras van a presentarlo en detalle. Pero les estamos dando la bienvenida a este espacio de Ateneos, pero también a la apertura de nuestra agenda académica de la asociación. Aprovecho a invitarlos a que puedan revisar cuáles son las actividades que estamos proponiendo, pero también aprovecho a decirles que los esperamos en casa, que contar con la presencia de ustedes para nosotros es muy importante. Cada una de las propuestas que hacemos desde la asociación está pensada para ustedes, y aprovechar también a agradecer a la Secretaría Académica de nuestra asociación, conformada por la doctora Mariela Rodríguez, la doctora Sofía Bunge, la doctora Fanny Vega y el licenciado Gonzalo Sánchez Velasco, que son un poco los magos del armado de todo este cronograma hermoso de actividades que tenemos. Sin más, vuelvo a saludarlos y les agradezco que estén hoy acá para acompañarnos. Muchas gracias. No me presenté, pero me parece que me conocen, así que queda para otro día. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Laura Daúd y junto con la Colo Gran queremos en nombre de los que formamos parte del Comité Científico y de la Subcomisión de Investigación de San Luis 2025, darles la bienvenida y agradecer a la asociación y a la Secretaría Científica este lugar de privilegio que le están dando a la investigación como inicio. Del ciclo de Ateneos interhospitalarios. La intención del encuentro de hoy es presentar
los trabajos de investigación que fueron premiados en San Luis. Son 3 trabajos que se presentaron como presentaciones libres, como trabajos orales, y el primer premio a póster. Agradecemos a cada uno de los equipos el haber aceptado también la invitación para poder escucharlos nuevamente. La idea es no solamente seguir difundiendo estos buenísimos trabajos que fueron premiados, sino seguir generando espacios de intercambio, de reflexión, seguir incentivando a cada uno de los equipos a investigar, a presentar, a compartir sus trabajos y también a generar redes, también en lo que tiene que ver con la investigación, para aprender juntos, para generar conocimiento local y para mejorar nuestra práctica. Esta es la intención de que hoy volvamos a convocar a cada uno de los equipos y además de conocer también en cada uno de los casos el seguimiento, ¿no?, de estos trabajos en términos de el impacto que tuvieron en la práctica, de si surgieron nuevas preguntas de investigación, de si han ampliado o han dado continuidad a cada uno de los trabajos. Así que sin más, la dejo a la Colo que presente a cada uno de los protagonistas de este encuentro. Tendrán alrededor de 15 minutos, no más, ¿sí? Entre 12 y 15 minutos para las presentaciones. La idea es que si surgen preguntas las escriban por el chat y tendremos un tiempo al final para poder retomar esas inquietudes o esos comentarios y poder intercambiar entre todos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias Silvina, gracias Lau. Entonces presentamos directamente los trabajos. La primera exposición va a estar a cargo de Natalia Bernardi. El título es Valoración del riesgo de uso inadecuado de opioides en pacientes con dolor oncológico, y Natalia trabaja en la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas de Uruguay. Así que bueno, adelante, Natalia, gracias. Gracias. Estoy viendo si puedo compartir la presentación. ¿Ahí la ven? Sí, si querés ponerla en pantalla Sí. completa. Perfecto, adelante. Bien, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Este, les cuento un poco, este es el trabajo que presentamos desde la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas de Uruguay, de Montevideo, titulado Valoración del riesgo de uso inadecuado de opioides en pacientes con dolor por cáncer. Este trabajo se realizó en el contexto, en el marco del curso de sexto año de Metodología Científica 2 que realizan los estudiantes de medicina. Es un curso relativamente nuevo, lleva unos años en la facultad y realmente ha cambiado mucho lo que tiene que ver con el aprendizaje de la investigación. Nosotros tutorizamos un grupo de estudiantes, actualmente médicos, algunos se iban a conectar para poder estar. Acá estamos en las jornadas académicas donde presentamos el trabajo y bueno, muy contentos de poder presentar este trabajo que realmente es un camino recorrido en lo que tiene que ver con la enseñanza, la investigación y la enseñanza en investigación. Directamente yendo a la introducción del tema, en cuanto a lo que tiene que ver con la importancia, este trabajo lo realizamos en el año 2023 y estábamos en un momento donde había un auge con respecto a lo que tiene que ver con la llamada epidemia de opioides, con las series que habían salido vinculadas al libro El Imperio del Dolor y todo lo que tiene que ver con el abuso de opioides. Y investigando un poco, esto se llama epidemia o se llama crisis, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde nos toca nacer, donde nos toca vivir. Tenemos lugares heterogéneos en lo que tiene que ver con la cobertura y con el uso de opioides y otros donde ha habido un abuso y un sobreuso de los opioides y otros en donde todavía tenemos una falta de disponibilidad en lo que tiene que ver en América Latina, sobre todo falta de políticas nacionales y de formación en los profesionales para el uso de opioides, por lo cual es un tema bien interesante ya que no se conoce mucho, pocos datos que relacionen el riesgo de uso inadecuado de opioides con dolor por cáncer en Latinoamérica. Por otro lado, importante destacar que si bien el riesgo de uso inadecuado catalogado históricamente como bajo en pacientes con cáncer, tenemos como este concepto,
Hay datos internacionales que demuestran que hay un alto riesgo de uso inadecuado de opioides en pacientes oncológicos entre un 20 y un 30%, o sea, uno o dos de cada, ¿no? Uno de cada tres pacientes o cada cuatro pacientes puede desarrollar un alto riesgo de uso inadecuado de opioides. Y por otro lado, que la ASCO recomienda un screening universal de riesgo para inicio de las terapias con opioides en los pacientes con cáncer. Yendo un poco a lo que es la definición y la terminología, existe una definición consenso, que es la que me parece más adecuada, que tiene que ver con los comportamientos relacionados con los opioides de prescripción fuera de los límites del plan terapéutico establecido y acordado con el paciente al inicio del mismo. ¿Por qué decimos que es una terminología heterogénea? Porque realmente si uno busca en la literatura es muy difícil hacer una revisión sobre este tema porque hay una heterogeneidad interesante en lo que tiene que ver con dependencia a opioides, abuso, adicción, uso inadecuado, mal uso de opioides y unificando todos estos criterios, la terminología correcta, por lo menos utilizada en la terminología MESH, es la palabra de los desórdenes relacionados al uso de opioides, opioid-related disorders. ¿Cuáles son las herramientas para detectar el uso inadecuado de opioides o el desorden en el uso de opioides? Existen múltiples, también por eso hay una heterogeneidad en la literatura, porque tenemos múltiples herramientas, de las cuales nosotros para hacer este trabajo utilizamos la herramienta SOAP-R y la SOAP-SF. Son dos herramientas que fueron descritas en el año 2008 en la SOAP-R, que es una herramienta de 24 preguntas con una escala de Likert que estratifica el riesgo de uso inadecuado en bajo, medio y elevado y fue validada por Butler y también validada al español. Pero lo que tiene que esta herramienta es una herramienta muy larga, por lo cual se describe una herramienta más corta, que es la SOAP Short Form, con 5 preguntas que estratifica el riesgo en alto y bajo también con una escala de Likert. ¿Cuál fue el objetivo que nos trazamos con este trabajo? Fue evaluar la frecuencia de riesgo elevado de uso inadecuado de opioides en pacientes con dolor oncológico asistidos en la unidad de cuidados paliativos en el Hospital de Clínicas de Montevideo. Y como objetivos específicos nos propusimos describir la frecuencia del riesgo de uso inadecuado de opioides, comparar las dos versiones de la herramienta de evaluación de riesgo de uso inadecuado de opioides, caracterizar a la población estudiada y buscar asociación entre las variables relevadas y el resultado de las herramientas. ¿Qué metodología utilizamos? Fue un estudio observacional, analítico, transversal desde el periodo de julio a octubre del 2023, porque es en el marco del curso de Metodología Científica 2 de sexto de Medicina. Incluimos pacientes asistidos en la unidad de cuidados paliativos del hospital de tercer nivel en consulta ambulatoria y excluimos a los pacientes analfabetos con impedimentos comunicativos para el autollenado de las herramientas, dado que es una herramienta autoadministrada. Fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas. En cuanto a la muestra, la muestra fue secuencial no probabilística y lo que realizamos fue la aplicación de dos cuestionarios autoadministrados, como decíamos, de la herramienta SOAP-R, Screening and Opioid Assessment for Patients with Pen Revise, y su versión corta contra la versión corta SOAP-SF, utilizando estos puntos de corte que son los que están validados para riesgo elevado, mayor o igual a 18 y mayor o igual a 4. Y realizamos el cálculo de la validez interna y externa del SOAP-SF contra la SOAP-R, que es la gold estándar. Hicimos un análisis de nivel de concordancia de ambos cuestionarios utilizando el test de capa. Comparamos los cuestionarios a través de un contraste de proporciones para muestras pareadas a través del test de McNemar. ¿Cuáles fueron los resultados? De los 51 pacientes reclutados, pudimos incluir 45 con los criterios de exclusión ya mencionados. Y de la tabla 1 se desprende que no tuvimos diferencias estadísticamente significativas en lo que tiene que ver con los factores de riesgo de la población, que están descritos en la literatura, como la dama joven, el sexo masculino, el nivel educativo menor, así como los tumores de cabeza y cuello. Nosotros no encontramos diferencias, si bien hubo una tendencia a tener la misma descripción con la literatura. ¿Cómo fue la frecuencia que encontramos? Encontramos un 29% de frecuencia para de alto riesgo para uso inadecuado de opioides con ambas herramientas positivas, con una sensibilidad de 72% y una especificidad de 67%, con una concordancia global de 69, una discordancia de 31 y la prueba de McNemar que no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones de discordancia. ¿Cuáles fueron las conclusiones del trabajo? La frecuencia de alto riesgo del uso inadecuado de opioides en nuestra población en pacientes con cáncer fue similar a la reportada en estudios internacionales, que si bien oscilan en un rango alto, los últimos estudios demuestran que están entre 20 y 30%.
nosotros nos dio un 29%, que la SOAP Short Form presenta un desempeño aceptable y un nivel de concordancia moderada respecto a la SOAP R, a su versión larga, pero teniendo en cuenta que el tamaño de muestra limitado podría afectar la precisión de los estimadores e intervalos de confianza. Y por último, que los resultados de las variables secundarias mostraron una tendencia similar a la de los estudios previos, si bien no encontramos diferencias estadísticamente significativas. ¿Cuáles fueron las limitaciones del trabajo? Que fue un tamaño muestral pequeño, dado el tiempo de recolección limitado por el tiempo del curso de metodología científica, y no hicimos la comparación con la población de dolor crónico no oncológico. Esas eran nuestras limitaciones y cuáles eran nuestras perspectivas? Aumentar el tamaño muestral para concluir que la SOAP-SF es una herramienta válida con el propósito de robustecer las estimaciones y incluir e incorporar el SOAP-SF en la práctica clínica diaria para permitir predecir y el manejo de los opioides en pacientes con dolor por cáncer. Y bueno, y esta frase para terminar que me parece muy interesante, de Eduardo Galeano, que es uno de mis preferidos: al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Esto nos llevó, como bonus track, a contarles, que es un poco lo que nos decían al inicio el equipo docente investigador, que de las limitaciones nacen las fortalezas. Lo que hicimos fue en este tiempo aumentar el tamaño muestral y lo llevamos al Congreso ALCP de Brasil, los resultados. Tuvimos un N de 116 pacientes con 72 incluidos y mantuvimos los resultados de la herramienta de SOAP-SF como válida para detectar con un desempeño aceptable, para detectar el alto riesgo de uso inadecuado de opioides. Y estamos en camino de la comparación con pacientes con dolor crónico no oncológico a presentar en el próximo Congreso Europeo de Investigación. Muchas gracias. Agradecerles a ustedes por este espacio, a los sopitos como se pusieron los estudiantes de medicina y a todo el equipo de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas que está en esta foto, y a Fiorella Cavalieri, que es nuestra estadística, que capaz que se conectaba por ahí para todas las dudas del tema metodológico. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Natalia, excelente. Bueno, Excelente y en tiempo. Increíble. sí, gracias. Natalia, dos preguntitas, tenemos todavía 3 minutos. La primera, vos dijiste que una de las propuestas es implementar el short form como parte de la práctica diaria. ¿Qué tiempo lleva y qué aceptación hubo por parte del equipo en la implementación, digamos, sistemática de esta herramienta? Y también en los pacientes, ¿cuál fue la aceptación? Mira, ahí te cuento dos cosas. Cuando lo estuvimos haciendo el trabajo, realmente las dos herramientas juntas, la SOAP-R es muy larga, son 24 preguntas y es de 0 a 4 con Likert, y además tenían que hacer a continuación la SOAP Short Form. Era realmente tediosa. Hay preguntas con alta sensibilidad, como el abuso sexual, como el uso de drogas, entonces realmente se nos hacía bastante pesado. La implementación de la SOAP-SF, que tiene 5 preguntas, es realmente muy práctica, llevan menos de 2 minutos y si bien tiene alguna pregunta sensible, son 5 preguntas. La mayor dificultad que he tenido es en la implementación del equipo, de imprimirlo y bajarlo a la policlínica, porque realmente no lo tenemos incorporado, pero es algo realmente muy fácil de poder incorporar y que no lleva casi nada de tiempo. O sea, el paciente lo puede hacer en sala de espera mientras está en el consultorio, a la espera. Y la otra pregunta que me hiciste, perdón. No, esa es una, y digamos, si lo aceptaban los pacientes y los profesionales, pero creo que lo dijiste, digamos, ante la factibilidad. Y la otra es, una vez que uno identifica la población con alto riesgo de uso inadecuado, ¿qué recomendaciones elaboraron? Si esto se pudo comentar con el equipo. En realidad no lo sistematizamos, lo deberíamos protocolizar porque esto surge a raíz de dificultades múltiples que hemos tenido con algunos pacientes, partiendo de este concepto que tenemos los profesionales de que hacemos paliativos, de que bueno, el dolor por cáncer no da adicción, no da problemas, ¿no? Y en realidad después vemos pacientes jóvenes con larga sobrevida, porque cada vez vemos a los pacientes con una sobrevida mayor, con tratamientos concomitantes, y eso hace que se dificulten. Em, no lo tenemos protocolizado, pero sí, por ejemplo, incorporamos herramientas mucho más rápido de coadyuvantes, como intentar procedimientos intervencionistas, y sabemos que rápidamente debemos
bueno, por supuesto que utilizar opioides de vida media larga enseguida, ¿no? Tratar de evitar los opioides de vida media corta, la morfina y sobre todo lo que tiene que ver con lo parenteral. Tratar de siempre empezar con metadona, que es que nosotros tenemos solo vía oral. Pero rápidamente en estos dolores de difícil manejo tratamos de tener las técnicas intervencionistas que trabajamos muy bien con el equipo de anestesia del hospital, donde no esperamos como que sea el cuarto o el quinto escalón, sino que lo utilizamos como mucho más rápido, ¿no? No esperamos dosis altas, no esperamos, sabemos que este paciente tiene una- un alto riesgo de uso inadecuado y que nos va a hacer complejo el tratamiento para adelante y después para todo lo que tiene que ver con el manejo, no por la conducta adictiva en sí misma, sino por la dificultad de calmar ese paciente, ¿no? Que empieza con esto de la emergencia móvil, la puerta de emergencia, la búsqueda de recetas, ¿no? Lo que genera, el impacto que genera y el desgaste que genera y los pacientes, el sufrimiento de los pacientes. Natalia, una pregunta. ¿Qué esperan encontrar? ¿Por qué se les ocurrió comparar el riesgo de abuso en dolor oncológico y no oncológico? ¿Cuál es la hipótesis? En realidad nosotros hacemos una policlínica de dolor no oncológico y también empezamos a ver que había una extrapolación de lo que tiene que ver con el modelo de manejo de opioides en el dolor no oncológico, en dolor severo, la utilización de opioides como un problema, ¿no? Y empezamos a trabajar en este camino y vimos que la prevalencia es mucho más alta, ¿no? Nada, compararlo, si bien creo que la hipótesis inicial era que no había tanto en dolor oncológico y mucho más en dolor no oncológico, y realmente los números no están tan lejos de la prevalencia del alto riesgo. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Excelente. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? No. La dejamos Bueno, para el final, Colo, así seguimos dale, en tema. perfecto. Bueno, Gracias, entonces, Gracias. Natalia. gracias, Natalia. Felicitaciones. Bueno, Víctor Herrera nos va a presentar el segundo trabajo, que es el análisis de la complejidad paliativa en adultos con el instrumento IDCPAL por un equipo de soporte paliativo en el Hospital Privado Universitario, bueno, en el Hospital Italiano. Víctor, gracias. Dale. A ver si ubico acá. Minutito. ¿Me escuchan ahí, no? Sí, sí. ¿Dónde está? Aquí. Espera. Espera que estoy buscando. Porque no la encuentro. A ver si está acá. Ahí. Eh, Ay, estoy medio perdido. ¿A dónde tengo la...? Acá. No encuentro la presentación. A ver si me puedes ayudar. Documentos. No la veo acá en mi escritorio. No sé por qué no la veo. ¿Querés, Víctor, que le demos paso al tercer equipo y así Dale, tenés sí, tiempo de sí. buscarlo? Sí, sí. Dale, Dale. genial. Bueno, entonces Agustina Iturri presenta el próximo trabajo, que es efectos de la musicoterapia combinada con realidad virtual sobre los síntomas prevalentes en pacientes adultos con cáncer avanzado. Es un ensayo clínico aleatorizado. Y Agustina trabaja en el Hospital Universitario Austral. Adelante, Agustina. Muchas gracias. Ahí voy a compartir la presentación. Ahí la están viendo completa. Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como decían, justamente les voy a presentar este trabajo que también lo hice en el Congreso de San Luis. Es un trabajo que también realicé en el 2023 como Natalia, ya hace un tiempito. Bueno, cuyo objetivo fue evaluar los efectos de una intervención de musicoterapia en combinación con la realidad virtual
para evaluar la carga sintomática de los pacientes como la variable principal, pero también evaluamos distrés emocional, evaluamos ansiedad de manera más sensible que con el ESAS, ¿no? Y frecuencia cardíaca. Fue un ensayo clínico aleatorizado, entonces este es un poquito el esquema general del estudio. Los pacientes elegibles eran pacientes mayores de 18 años, por es un equipo de cuidados paliativos de adultos. Dentro de los criterios de inclusión, pacientes que quieran participar luego de haber recibido la información a cargo de la investigadora principal, que era yo, la misma musicoterapeuta investigadora, que quisieran participar del estudio, que sabiendo que podían realizar tanto la intervención como la condición de control, que era un grupo de espera, en donde se le explicaba a los pacientes que pasadas las 48 horas, que era lo que duraba el estudio, si después querían y podían participar de esta intervención o continuar con las sesiones de musicoterapia, ¿no? O sea, el grupo control seguía recibiendo su atención habitual en cuidados paliativos sin musicoterapia durante esas 48 horas que duraba el estudio. Todo esto lo realizaba la investigadora principal, pero después había un colaborador ciego, que eran estudiantes de psicología ya avanzados en su proceso de tesis de grado, que tomaban las mediciones. Dentro de las mediciones tomaban el ESAS completo, pero luego de hacer el ESAS se le preguntaba al paciente cuál era su síntoma más severo, ¿no? Y a eso lo llamábamos nosotros el síntoma guía o el síntoma principal, ¿no? Le preguntábamos a los pacientes, si hay uno de todos estos síntomas que usted puntúa como más severo o que usted pudiera eliminar, ¿cuál sería, ¿no? Esa era la pregunta y ahí determinábamos cuál era de todos esos el síntoma guía. Además de eso, para medir ansiedad, se tomaba el STAI en su modalidad estado, se tomaba también el cuestionario de estrés emocional y se medía la frecuencia cardíaca en 3 momentos durante la intervención. Entonces, acá se aleatorizaba a los pacientes, podían recibir la intervención de musicoterapia, que ahora les cuento un poquito más de qué se trataba, y el control, que ya les dije, no había intervención de musicoterapia, pero continuaba su atención habitual. Inmediatamente después de la intervención o a los 40 minutos, que era lo que duraba la intervención para el grupo control, se volvían a tomar estas mediciones a cargo de el colaborador ciego, o sea, ciego porque no sabía qué es lo que había recibido el paciente, si tratamiento o control, y a las 24 horas volvía el colaborador a tomar alguna de estas mediciones, ¿no? El ESAS, el STAI y de nuevo el distrés emocional. Este era un poco el esquema. Para contarles de qué se trata la intervención brevemente, es una intervención que todos sus detalles están publicados, o sea, está publicado el protocolo de esta intervención en la revista de Music and Medicine, pero este es el esquema de la intervención, una intervención que duraba más o menos 30 minutos. En verdad se hacía un poco más larga porque al principio había todo un momento en donde se preparaba el contexto, o sea, se preparaba al paciente que estuviese cómodo, ya sea en la cama o sentado en el sillón, pero siempre dentro de la habitación porque estamos hablando de pacientes hospitalizados. Una luz adecuada, sin familiares dentro de la habitación porque eso podía sesgar el estudio, entonces el paciente estaba solo y se le pedía que elija un lugar donde quisiera viajar dentro del casco. O sea, teníamos 4 lugares predeterminados cargados en el casco en una aplicación que nos hicieron los colaboradores desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Nos hicieron una aplicación, teníamos cargados 4 lugares que eran lugares abiertos a la naturaleza, el paciente podía elegir entre montaña, playa al amanecer, playa al atardecer y una cascada. Eran lugares que ya estaban validados, que ya se habían utilizado en investigaciones anteriores con este tipo de objetivos y en este tipo de intervenciones, y se le pedía al paciente que buscara un lugar hacia donde quería viajar y una música que quería llevarse a ese lugar. La música sí es lo más importante de la intervención y es lo que sobre todo está descrito en el protocolo. Se hacía en vivo porque se ajustan los parámetros musicales en función de lo que el paciente necesita y sobre todo de sus ritmos biológicos, en este caso de la frecuencia respiratoria, ¿no?, que se podía observar. Esto tiene que ver con un fenómeno que es el entrainment, que en verdad es un concepto que nosotros extrapolamos de la física, que es 2 cuerpos físicos se atraen. Entonces el
la frecuencia cardíaca del paciente como un ritmo biológico y la música como un ritmo externo tienden a sincronizarse, ¿no? Esto, bueno, es como un poco más técnico y artesanal, pero es lo que está descrito en el protocolo si a alguien después le interesa conocer un poco más. Entonces, durante el tiempo que duraba esa música que el paciente elegía, estaba viajando en este lugar y luego se volvía al estado de alerta, volvíamos a tomar las mediciones. Vamos a los resultados. Bueno, este es el flujo de pacientes. De los 151 que se evaluaron, terminaron 60 pacientes, 30 para el grupo control y 30 para el grupo tratamiento. Y bueno, acá están todos los motivos por los que fuimos excluyendo algunos pacientes. Vamos a los resultados en función del síntoma principal, que es lo que yo les contaba, el síntoma guía, ¿no? El síntoma más severo del ESAS. Porque dentro de los criterios de inclusión nosotros tomábamos que el paciente tuviese al menos algún síntoma igual o mayor a 7. Este era un criterio importante de inclusión para el estudio. Acá lo que podemos ver es el box plot que ya todos conocemos, pero lo interesante al ser un estudio y un análisis de datos pareados, porque nosotros lo que queríamos ver era el pre y el post de cada paciente, ya tanto del grupo tratamiento como del grupo control. Bueno, lo que hicimos fue ponerle colores por síntomas y justamente están ordenados desde los síntomas que fueron más prevalentes, o sea, puntuados como síntomas más severos fue el dolor, le siguió la ansiedad, después la astenia, apetito, disnea. Entonces lo que podemos ver a grandes rasgos es que hay mucho verde y mucho rojo en ambos grupos. No hubo diferencias significativas en cuanto al síntoma prevalente que más elegido en un grupo o en el otro. Y lo que vemos en el síntoma, en las diferencias de los pacientes en tratamiento, que hubo una reducción estadísticamente significativa antes e inmediatamente después de la sesión en el síntoma guía. No pasa así con el grupo control y lo podemos ver en las líneas, ¿no? Que más o menos se mantienen estables o incluso algunas aumentan. Y lo más importante acá es el otro box plot, que serían, bueno, las diferencias entre intervención y control, que también da significativo. Acá, para no hacer un gráfico de cada una de las variables, lo que es interesante ver es que casi todas las variables fueron... vimos una disminución estadísticamente significativa en el tiempo post-intervención, ¿no? O sea, el inmediato, que es el que llamamos el M1. Lo que vemos en el M2, que es, los colaboradores volvieron a medir 24 horas después, es que hubo una pérdida del efecto de la intervención, ¿no? O sea, no sabemos, a las 24 horas se perdía ese efecto de la intervención en cada una de estas variables. A esto, obviamente, como también es un estudio mixto, porque queríamos saber un poco, bueno, si funciona y es efectivo, por qué es lo que le pasa a las personas en relación a la música y a la realidad virtual, lo que pudimos ver justamente, hicimos un análisis temático, porque al paciente después de la intervención se le preguntaban teníamos algunas preguntas abiertas sobre cómo se sentían, cómo sintieron la música, qué pasó con esta visualización, ¿no? Y bueno, lo que fuimos encontrando después de hacer con el Atlas TITO un análisis temático sobre las percepciones de las personas, de las 30 personas que habían participado del grupo de intervención nada más, es, bueno, que sobre todo surgían cuestiones vinculadas a estados afectivos de relajación, tranquilidad, paz, alegría, también de proyecciones. O sea, era muy interesante cómo el paciente, si bien los lugares a donde elegían estar solamente tenían cierto movimiento, pero no había objetos, no había personas, era solamente un mar, una playa, una montaña. Justamente fue elegido adrede, ¿no? Por justamente dejar la posibilidad a la persona que pueda proyectar ahí lo que ellos querían. Y bueno, lo que vimos es que se veían ellos mismos, que se veían que eso los traía unas vacaciones a un lugar, a memorias específicas sobre situaciones que habían vivido, que tal vez no tenían que ver con ese lugar específicamente, pero a ellos les daba la sensación de que ya habían estado ahí. Y también muchas experiencias trascendentales que le llamamos, ¿no? Vinculadas a la naturaleza o que definimos como espirituales en relación a personas que decían conectarse con una virgen, con Dios, con un familiar fallecido. Eso fue bastante habitual en muchos de los pacientes que hicieron esta intervención.
Acá puse algunas de las frases que fueron así como más significativas en algunos de los pacientes. Y bueno, como conclusión podemos decir que fue el primer estudio que combinó la musicoterapia y la realidad virtual en un diseño randomizado y controlado, y que, bueno, estos hallazgos nos revelan que hay una disminución significativa en los síntomas inmediatamente después de la intervención y, como vimos, que se pierde a las 24 horas de intervención, ¿no? Y que todo lo que fue estos datos más cualitativos nos indican, bueno, qué es lo que pasa en torno a estos mecanismos de inmersión, de proyección y de este in-treatment que yo les contaba al principio, ¿no? Que contribuyen a estos efectos terapéuticos de la combinación de ambas, de la tecnología, bueno, y de las intervenciones de musicoterapia. Acá les dejo un QR porque hace muy poquito se publicaron los estudios finales de este estudio en Journal of Palliative Medicine, así que estamos súper felices. Y bueno, la idea justamente de continuar en este estudio, que ya fue hace algunos años, en el contexto del doctorado, lo que hicimos es generar un programa de intervenciones, ¿no? Hay varias publicaciones de la efectividad de la musicoterapia en intervenciones de corto plazo, ¿no? Entonces lo que queremos ver es cómo funciona un programa, cómo funciona una metodología, en este caso que son de una semana, son 3 sesiones, y ver qué pasa en la prolongación del efecto de las intervenciones. Así que creamos un manual y creamos un programa, lo validamos con expertos y bueno, ahora estamos por realizar el ensayo clínico que nos va a llevar un tiempo y que espero pronto compartir los resultados. Gracias. Gracias, Agustina. Muy lindo trabajo que obtuvo el primer premio en el Congreso. Nos queda un minutito. Si alguien tiene una pregunta puntual. Yo quiero destacar que los trabajos que se presentaron en el Congreso tuvieron continuidad, se publicaron, se volvieron a presentar con un mayor N. La verdad es que esto es, nada, es Sí. como lo que uno promueve, ¿no? En la investigación, que sea el punto de partida y no que solamente sirva a los fines de un congreso, ¿no? Así que felicitaciones. Felicitaciones hasta ahora a los dos que tuvieron esa proyección. Víctor, ¿estamos? Ahora sí. Bueno, Les pido Víctor, disculpas, entonces, pero no hay problema. Víctor Herrera del Hospital Italiano va a presentar entonces análisis de la complejidad paliativa en adultos con el instrumento IDC-PAL en su equipo. Adelante, Víctor. bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco este trabajo que les voy a compartir eh, surgió a punto de partida de la observación, digamos, cotidiana de nuestro trabajo. Para poner un poquito en contexto, nosotros trabajamos en un hospital de agudos y somos una unidad que da soporte paliativo, es decir, que acudimos al llamado de las diferentes especialidades, especialmente los clínicos, en forma de interconsulta. Eh, el hospital tiene alrededor de 800 camas y nosotros recibimos en promedio unas 900 consultas o interconsultas nuevas por mes dentro del hospital. Entonces, somos un grupo de 7 médicos, 3 enfermeras, 3 psicólogas, un psicoterapeuta y una asistente administrativa. Entonces ahí un poco se nos planteaba eh, esta disyuntiva o esta tensión que se genera entre la demanda de los servicios especializados y la oferta que tenemos. Y empezamos a explorar un poco el concepto de complejidad paliativa, que es un concepto que se viene elaborando hace ya unos años, como una de las herramientas para poder ser un poco más eficiente en el uso de los recursos paliativos especializados. Entonces,
observamos en la práctica diaria que la población que nosotros atendemos es una población eh, que era bastante heterogénea en cuanto a los motivos de consulta y nos propusimos entonces tratar de dilucidar cuál era la complejidad paliativa de nuestra población. Eh, a priori asumimos que los pacientes con enfermedad oncológica se comportaban distintos de los pacientes con enfermedad de órgano, por lo tanto también quisimos hacer un análisis de estas dos subpoblaciones por separado y quisimos también explorar qué variables estaban asociadas a la mayor complejidad paliativa. Así que un poco con ese objetivo hicimos un trabajo de corte transversal con recolección prospectiva de datos. Decimos prospectivo porque en realidad primero entrenamos al grupo o nos entrenamos entre todos en el uso de la herramienta del IDCPAL como para estar seguros que todos interpretábamos lo mismo. em, y se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años, NECPAL positivos, entre octubre del 2024 y marzo del 2025. Fue un muestreo consecutivo de todos aquellos pacientes de los cuales recibíamos la interconsulta por primera vez durante la internación. Eh, por ahí, para los que no conocen un poco la herramienta del IDCPAL, es una herramienta que tiene 35 elementos, que son cada una de las filas que ustedes ven acá en el formulario, eh, que están clasificadas en el nivel de complejidad, alta complejidad o situación de alta complejidad o situación compleja. Y como ustedes ven, tiene tres dominios: un dominio relacionado al paciente, otro dominio relacionado a la esfera social y de la familia, y otro dominio que es el relacionado a la organización sanitaria. ¿Sí? Y ahí los distinguimos con colores para las diapositivas que van a ver más adelante. Lo verde relacionado al sujeto, lo amarillo lo relacionado un poco a lo social y lo familiar, y lo violeta relacionado a la organización sanitaria. Bueno, el análisis estadístico fue un análisis eh, con estadística descriptiva para que lo que fueran los diagnósticos y las causas de complejidad. Ahí utilizamos tablas de frecuencia y porcentajes. Al comparar las dos poblaciones utilizamos el famoso test de chi cuadrado, Matt-Whitney, según el tipo de variable. Y para ver las variables asociadas a la alta complejidad, armamos un modelo de regresión logística de tipo predictivo. Entre octubre del 2024 y marzo del 2025 tuvimos 625 interconsultas, de los cuales pudimos evaluar 581 pacientes, o 44 que quedaron afuera, por lo que nosotros llamamos nivel 1 de intervención, que es cuando no entramos en contacto con el paciente, sino que simplemente conversamos con el equipo de derivador sobre alguna duda o algo en lo que los podamos ayudar. Em, y de esos evaluados, 31 finalmente no tenían la complejidad asignada, por lo cual nos quedamos con 550 seleccionados, de los cuales el 80% eran pacientes con enfermedad oncológica y el 20% con enfermedad de órgano. Estas son las características basales de la población. Acá empezamos a ver algunas de las cosas que nosotros habíamos pensado a priori. Si ustedes se fijan, la población con enfermedad de órgano en general es una población más envejecida, con mayor deterioro funcional, menos comorbilidad, menos sintomática, pero que fallece más durante la internación, a diferencia de los pacientes con enfermedad oncológica. Y esto es parte un poco de lo que nos pareció novedoso eh, del trabajo.
Eh, y en cuanto al diagnóstico de la complejidad, si bien en el total global predominó la situación de alta complejidad, seguida de lo complejo y casi un 25% de situaciones no complejas, cuando lo analizamos por subpoblación, vemos que varía. La alta complejidad predomina en la enfermedad oncológica, seguido por lo complejo y después por lo no complejo, a diferencia de lo que sucede en la enfermedad de órgano, en donde predominaron las situaciones de complejidad, seguida de lo no complejo y por último lo altamente complejo, con una diferencia estadísticamente significativa entre las dos subpoblaciones. Si vamos un poco a los motivos aplicando la herramienta IDCEPAL, una cosa que también nos llamó la atención, acuérdense, lo verde era lo relacionado al paciente, lo amarillo era lo relacionado a la cuestión social o familiar, y como ustedes ven acá, en la enfermedad oncológica predominara en las situaciones asociadas a la progresión de la enfermedad oncológica de difícil manejo, seguida de la cuestión social, la ausencia o la insuficiencia de soporte de familiares y cuidadores. A diferencia de lo que pasó o lo que vimos en la enfermedad de órgano, en donde se invirtió un poco las causas. A la cabeza, en el 50% de los pacientes había problemas sociales relacionados al cuidado, seguido por la cuestión clínica en cuanto a síntomas de difícil control. Eh, y esto es algo también que va un poco en línea con lo que cada vez vemos más en el hospital, que es un poco lo que decimos nosotros, la crisis un poco de cuidado, ¿no? La dificultad que observamos en lograr una buena red de cuidado para los pacientes. Em, en cuanto a las variables asociadas a la alta complejidad, ahí vemos que estas 5 variables tuvieron un área bajo la curva ROC de 0,7165, lo cual es, digamos, algo, eh, es un buen valor para lo que es la discriminación de un modelo multivariado. Y como ven ahí, observamos que la edad tiene una relación inversa con la alta complejidad, es decir, cuanto más jóvenes, eh, más probabilidades de que el paciente tenga alta complejidad. La enfermedad oncológica en sí aumenta casi 3 veces la probabilidad de alta complejidad. El performance status quizás fue el marcador predictivo más fuerte de alta complejidad, y como ven ahí, cuanto más mayor es el deterioro funcional, mayor es la probabilidad de encontrarse con alta complejidad, siendo casi 11 veces para los pacientes que están en Performance 4. Una cosa novedosa que vimos es que si el tiempo de evaluación por nuestro equipo pasaba a ser de más de 10 días, eso también se asociaba a la alta complejidad, y la presencia de alguno de los síntomas de la escala ESAS se asoció también a alta complejidad. Y en este cuadro simplemente lo que quisimos era un poco comparar nuestro estudio, que es la última columna, con los 4 estudios que encontramos en la literatura publicados utilizando el IDCEPAL. Como ustedes ven, la población a veces era solo oncológica o oncológica y de órgano, pero en las que tenían enfermedad de órgano, la representación era muy poquita, eran 26 pacientes en cada uno, con lo cual nosotros creo que logramos un muy buen número de 113 pacientes como para poder tener conclusiones un poco más firmes.
Y lo otro por ahí a destacar es que si ustedes ven en el elemento de alta complejidad más frecuente, eso varía de alguna manera dependiendo de cuál era el ámbito o el entorno en donde se da el cuidado. Entonces, en el hospice, por ejemplo, predomina el soporte familiar insuficiente. Los otros tres dieron síntomas de difícil control. A nosotros, probablemente por ser un hospital de agudos, em, la situación más frecuente fue la asociada a la progresión de la enfermedad de difícil manejo. Entonces, en conclusión, en el ámbito de un hospital de agudos con una unidad de soporte paliativo, predomina la alta complejidad paliativa. La enfermedad oncológica y la de órganos son poblaciones con características clínicas y de complejidad paliativa diferentes. Los elementos de complejidad más frecuentes estuvieron relacionados a la evolución clínica de los pacientes, aunque el aspecto sociofamiliar adquirió una particular relevancia, especialmente en los pacientes con enfermedad de órgano. Y estas causas vemos que varían dependiendo del ámbito de aplicación de la herramienta. Y finalmente, conocer las variables asociadas a la alta complejidad podría ayudarnos principalmente con los clínicos, a que lo utilicen como una herramienta para poder decidir el nivel más apropiado de intensidad de intervención requerido dentro de un modelo de cuidado compartido. Las limitaciones, bueno, este es un estudio de un solo centro. El diseño transversal no nos permite establecer una inferencia causal entre las variables clínicas y la alta complejidad. eh, Entendemos que la complejidad también es un concepto dinámico, y nosotros hicimos la evaluación solamente en una oportunidad al inicio de la internación. De todas maneras, el trabajo nos ayudó de alguna manera a tener un poco más claro la población el tipo de población que nosotros atendemos y redireccionar los esfuerzos hacia los pacientes con alta complejidad, y hacia afuera un poco trabajar con los derivadores usando estas variables asociadas a la alta complejidad para lograr una derivación oportuna. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Lindo trabajo. Fue el segundo premio en el Congreso. Muchas gracias. Excelente. Sí, no tenemos lamentablemente en este momento tiempo para las preguntas. Pasamos al próximo y las preguntas quedan para el final. ¿Parece? Vayan Bueno, el anotando último, las preguntas en el chat. Perdón, Colo. bueno, presentamos el último trabajo que fue el ganador en la categoría póster. ¿Quién lo va a presentar? ¿Paula o Diego? Hola, lo presentamos entre los dos. Entre los dos, bueno, perfecto. El trabajo se llama Dinámicas vinculares en contextos de internación paliativa, análisis de mapa de cuidado. Presentan entonces como primera autora figura Agustina Senese y presentan Paula Herrera y Diego Lagomarsino del Hospital Argerich. Bueno, Adelante, chicos. muchas gracias y bueno, como decían también el resto de los compañeros, súper importante la instancia de compartir, encontrarse y escucharse también en qué situación está cada lugar. Así que bueno, arrancamos. Como bien decían, nosotros somos un hospital del sur de la capital de Buenos Aires. Nuestro equipo presentó es un póster, por lo cual van a encontrar, a diferencia de por ahí de las presentaciones anteriores, los ejes que fuimos compartiendo y armando para el póster en el Congreso. Bueno, como bien dijeron, dinámicas vinculares en el contexto de intervención paliativa, análisis del mapa de cuidado. Nosotros desde el equipo empezamos a reflexionar, a pensar en relación a un poco lo que decía también el compañero en la presentación anterior con respecto a los cuidados en contexto de internación paliativa y cómo se iban construyendo esos lazos y cómo se daban los cuidados. Así que bueno. ¿Eso? ¿Pasó o no está pasando?
No, probablemente sea para abajo. Ahí está, Ahí está. ahí está. Bueno, como pueden ver en la introducción, nos parecía súper importante poder plantear la necesidad y la importancia de evaluar la red social o las redes de apoyo sociales que, bueno, las personas que vienen y son atendidas acompañadas en los equipos de cuidados paliativos tienen, con las cuales cuentan para la posterior construcción de estrategias de cuidado, como así también las intervenciones que se puedan hacer, no tan solo con esa persona, sino así con su entorno significativo. Hablamos en este caso no solo de las redes como redes sociales, sino como redes de apoyo, como todo aquello que las personas, que los sujetos contamos para el cuidado de nuestra salud, para nuestra promoción de la salud, como así también todo aquel apoyo que sea desde lo emocional, lo instrumental, desde la compañía, como así también de otra índole, desde lo económico, para cuidar nuestra salud. Hablamos no solo de redes de apoyo como solo personas, sino así también de instituciones y de organizaciones comunitarias que participan de este cuidado. Ahora bien, ¿qué es un mapa de cuidado? ¿Desde dónde sale esta herramienta, como dice acá? Lo tomamos desde los aportes de Slasky, como así también de Putman, que comienzan a reflexionar sobre estas redes de cuidado y de qué forma ser visible y cómo convertir y construir un instrumento que sea asequible a los equipos y profesionales, ¿no? Entonces, plantean, como pueden ver, una herramienta gráfica que nos permite ver en el centro a los sujetos, o en nuestro caso el equipo decide plasmar los genogramas de los pacientes con los cuales estamos trabajando y alrededor se establecen tres círculos que comienzan, digamos, de menor a mayor. Estos tres círculos tienen distintos niveles y distintos se basan en distintos niveles de vínculo de la persona con aquellos que participan de su cuidado. Y a su vez cuatro cuadrantes. Por un lado podemos ver el cuadrante de lo que es la familia, las amistades, los lazos comunitarios, como así también los lazos institucionales. Estos tres círculos tienen distintos nombres también, empezando desde el más cercano, el genograma, encontramos el círculo de unión, el segundo círculo es del puente y el último círculo es el del enlace. Ahora bien, ¿de qué va cada círculo y qué es lo que implica? Hablamos de aquellas relaciones y de aquellos apoyos con las personas que las personas cuentan que tienen en el primero, en el más cercano, más vínculo, mayor frecuencia de contacto, mayor cercanía, no solo desde lo territorial, sino también desde lo afectivo. Pueden ser en muchos casos familiares, como así también amigos muy cercanos o como otras instituciones también o instituciones comunitarias que tienen mucha relevancia para la persona. Son los que en general suelen estar presentes a la hora de producir y generar cuidado, con los cuales las personas cuentan a primera mano, por así decirlo. En el segundo círculo encontramos el puente, en este caso, son personas que si bien tienen cierta relación y cierto vínculo y frecuencia en contacto, no son tan cercanos como los anteriores, ¿no? Son aquellos con los cuales en alguna situación puntual, en alguna situación de crisis, en alguna situación de complejidad, es a los cuales recurren y pueden facilitar o pueden propiciar instancias de cuidado. En el último círculo son aquellas relaciones, aquellos apoyos con los cuales no está toda esta frecuencia, toda esta cercanía, esta continuidad en el vínculo, sino con aquellos que por ahí son más lejanos y en general suelen ubicarse ahí a las instituciones a las cuales las personas concurren. A diferencia de las otras instancias de los círculos, en este último, digamos como que lo que prepondera son las instancias de una relación más vertical, como más desde la institucionalidad y no desde la cercanía del vínculo y por ahí de lo afectuoso. Em, Desde el equipo, bueno, lo construimos no solo desde la perspectiva nuestra, sino que lo construimos en conjunto con la persona con la cual en ese momento nos encontramos trabajando.
por lo cual estos mapas muchas veces se van modificando en el proceso de atención de parte nuestra. Em, nuestro objetivo dentro de lo que fue el trabajo fue, bueno, identificar y caracterizar las configuraciones recurrentes en los mapas de cuidado de los pacientes internados en seguimiento por el equipo de cuidados paliativos en los meses de abril a junio del 2025, explorar el valor analítico y operativo del mapa de cuidado como instrumento que permite identificar y caracterizar las dinámicas vinculares en contexto de internación paliativa. Y la metodología fue un estudio cualitativo de tipo exploratorio descriptivo con muestreo no probabilístico por conveniencia. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los pacientes y sí, se confeccionaron los mapas de cuidados completos. Se utiliza la técnica de superposición visual de mapas de cuidado que se construye a partir de la recopilación de redes de apoyo significativas referidas a los pacientes. Em, Sí, nos resulta sumamente importante aclarar que estos mapas, si bien los vamos construyendo, como decía anteriormente, en todo el tiempo se van reconfigurando y reconstruyendo de acuerdo a cómo se van dando esos lazos y esos vínculos entre los distintos actores que participan del cuidado. Em, Paso. Diego. Bueno, muchas gracias, Pau. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un poco pasando los resultados de este trabajo. Como podemos observar, se volcaron a la imagen que vamos a ver a continuación 34 mapas de cuidados, dentro de los cuales, de esos 34 mapas de cuidados realizados a pacientes internados en la institución, en el Hospital Argerich, en el periodo de tiempo que mi compañera transmitió, podemos ver arriba a la derecha un gráfico de torta, donde observamos en color azul aquellos pacientes femeninos y en color rojo aquellos pacientes masculinos con una preponderancia masculina de un 58%, mientras que en la parte inferior de la pantalla a la izquierda podemos ver que predominaba una edad de entre 50 y 65 años en un 61% de los casos, y en el gráfico de torta de abajo a la derecha podemos observar que en su gran mayoría, en un 65%, tenían cobertura de salud pública exclusiva como aquella herramienta de acceso, en este caso a nuestra atención, característica obviamente distintiva de encontrarse trabajando en el contexto de un hospital público. Me parece importante poder aclarar tal vez como parte de las características de nuestra población, que esto por supuesto no tienen por qué saberlo, que es que nuestro equipo, nuestra sección en particular, todavía atiende únicamente a población con patología principalmente oncológica y no a aquellas enfermedades de órgano crónicas en estadios avanzados, por bueno, cuestiones de limitación del equipo que ya en breve podremos crecer. La siguiente. Ahí va. Bueno, tal vez esta es la diapositiva por lejos, una de las más importantes, que, como mi compañera dijo anteriormente, es aquella en la que se muestra esta técnica de superposición de los resultados, ¿sí?, observados de los gráficos, donde nosotros podemos observar la herramienta del mapa de cuidado con sus tres círculos concéntricos característicos y sus cuatro cuadrantes, ¿sí?, donde vemos distribuidos en ellos los lugares exactos en los que los diferentes pacientes fueron colocando, ¿sí?, sus vínculos y ayudados obviamente por el entrevistador, y de cómo al superponer los resultados de estos 34 pacientes se terminó conformando esta imagen. A destacar, como pueden observar, en la parte superior derecha, la mayor conglomeración de vínculos que participan del cuidado son los familiares, donde podemos observar de color bordó o rojo oscuro aquellos que eran no convivientes, y donde podemos observar de color anaranjado aquellos que eran convivientes, donde los podemos observar a la gran mayoría acumulados dentro de lo que es el primer círculo y casi todos convivientes. Luego podemos observar que de manera bastante empatada tenemos en los cuadrantes inferiores, abajo a la derecha, las amistades en puntos de color verde, y abajo a la izquierda las institucionales o laborales, donde acá podemos observar, como un dato interesante a destacar, la aparición de los voluntarios de cuidados paliativos en celeste claro,
mientras que en azul otros vínculos laborales y o institucionales, dentro de los cuales también puede estar, por ejemplo, la participación del mismo equipo o de algunos miembros del equipo con los cuales sienten especial conexión a la hora del cuidado. Por último, arriba a la izquierda observamos en puntos violetas la distribución de aquellos que son comunitarios, que no pertenecen a los grupos anteriores, donde observamos que solamente una persona encontró un vínculo dentro de esos 34 mapas de cuidados. Em, Dentro del análisis de estos mapas de cuidados, algunas de las cosas a destacar que tal vez no son observables en esta representación es que además de observar una tendencia hacia la familiarización, también se observó una tendencia hacia la feminización de las tareas de cuidado durante la internación, centrando el ejercicio en las personas convivientes. Convivientes y familiarización es observable, pero la feminización no, por eso nos parecía algo importante para poder destacar durante la presentación. Por otra parte, se detectó mayor sobrecarga y agotamiento en cuidadores, especialmente en aquellas redes que eran pequeñas en cuanto al número, ¿no?, de cantidad de vínculos participantes del cuidado, y pudo evidenciarse cambios en la organización del cuidado a partir justamente de la internación, activándose estas redes de apoyo que solamente podían darse o generarse a partir de la internación en el hospital, como es la participación tanto del voluntariado como del sacerdote para aquellos que profesaran, por ejemplo, cierto tipo de religión cristiana o católica en nuestra institución. Siguiente, Pau. Bueno, para ir finalizando entonces, las conclusiones a las cuales nos permitió arribar este trabajo es que el mapa de cuidado como herramienta sirve para visibilizar redes existentes, zonas de sobrecarga y justamente activar o articular con otras redes como es la función esperada de los semicírculos intermedios y externos, ¿sí?, para poder hacer crecer de alguna manera y ramificar esa red que inicia en esta sobrecarga familiar. Permite, por otra parte, explorar dinámicas vinculares y anticipar necesidades y recursos para una posible externación, permitiendo convocar a aquellas personas que no solamente nos permitan expandir la red, sino convocar a aquellas personas que puedan tener habilidades o herramientas dentro de su cotidianeidad para poder colaborar específicamente con el cuidado de la unidad terapéutica y del paciente. Permite, por otro lado, elaborar estrategias de intervención desde la singularidad de cada mapa de cuidado, pudiendo destacar cómo es que no hay un mapa de cuidado igual a otro. Y esta técnica permitió identificar patrones relacionales comunes, diferencias en la composición de los círculos de cuidado y jerarquías en esos tipos de vínculo. Por otra parte, me parece importante, así como destacaron mis colegas, que este trabajo sigue en crecimiento. Ustedes habrán visto que han sido solo unos pocos meses los que se usaron para recabar esta información. Esto sigue en crecimiento con la colaboración del equipo y sobre todo con la colaboración de los residentes, que me parece muy importante nombrarlos dentro de la participación de la estructura de trabajo y de cuidado de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, no sé si Pau, vos querés agregar algo más. Sí, por ahí también algo que fue surgiendo después de la elaboración del póster, de presentar el trabajo en el Congreso, algo en relación a la feminización de los cuidados, que en su momento en el póster no estaba identificado cuidadores varones, mujeres, lo empezamos a distinguir, a poder eso afinar en la elaboración de los mapas, y bueno, ahí tenemos como ese plus de la observación que nos habían hecho, como así también, esto que decía también Diego, de la construcción de los mapas de cuidado como posibilidad de afianzar el vínculo con el equipo, no solo el recorrido de sala que hacemos habitualmente, sino como esa instancia en la cual historizamos y construimos el cuidado desde otro lugar, y eso, la escucha y el poner a las personas en un lugar activo dentro del propio cuidado, de producir también su cuidado en el contexto de internación. Eso. Casi como algo curioso, me gusta que justamente uno de los trabajos anteriores, el de Víctor, en la columna de enfermedad de órgano, presentó como desafío del NECPAL principal esto de las redes vinculares de cuidados y cómo tal vez esta herramienta busca encontrar a través de las cosas que da, cómo hacer para expandir esa red de cuidado que hoy en día parecería estar en crisis, ¿no? Muchas gracias. Gracias Excelente. a ustedes, Paula y Diego, excelente trabajo. Sí, la verdad es que los cuatro
se merecían el premio porque los 4 fueron excelentes, ¿no? Volvemos a corroborar que fueron muy lindos estudios. No sé si queda tiempo para las preguntas, María. Sí, quedan 8 o 10 minutitos para algún comentario, pregunta. Vean los que presentaron todas las felicitaciones y comentarios que hay en el chat. La verdad es que brillantes trabajos y nada, aunque muchos habíamos escuchado ya los trabajos, volverlos a escuchar nos permite seguir profundizando y darnos cuenta de la riqueza que tienen los datos que han recabado y el análisis que han hecho. Así que felicitaciones. Yo, ya que estamos, que lo recuerdo bien, quería preguntar por curiosidad cuál es ese único caso de recurso comunitario que detectaron. ¿Cuál era ese caso? ¿La iglesia? ¿Un club? No sé si Sí, lo dije. a nosotros Sí, en lo sí, que perdona, respecta, Diego y Paula, Está perdón. bien. En lo que respecta sí, a los ámbitos comunitarios, ha sido una sola situación que lo ubicó en ese contexto como la participación en una parroquia y un grupo de compañeros de ahí de la parroquia que participaron o venían a visitar a esa persona en el contexto de internación o facilitaron ciertos recursos al momento del egreso hospitalario o bueno, durante el proceso de estadía en el hospi. Lo comunitario suele ser lo más complejo de registrar o de poder reconstruir o de poder traer al momento de la instancia de internación, pero bueno, fue puntualmente eso lo que se registró. Puede ser lo más difícil de traer o puede ser que sea muy escaso. Sí, sí, sí. Sí, también hay que tener en cuenta que es un sesgo natural de realizar este trabajo en una institución durante la internación, donde tal vez el armado de la misma red de cuidado, del cuidado en sí, empieza a construirse desde esa misma primera internación. Entonces, muchas veces lo comunitario todavía no está presente y se construye a posterior. Entonces, eso tal vez es un sesgo que aparezca menos cantidad de redes comunitarias, a pesar de que también ese es un área débil que ojalá cuidados paliativos pueda ir haciendo crecer con el tiempo. Silvi. Es una pregunta general. Primero, felicitaciones una vez más. Ya los había felicitado en el momento de la premiación en San Luis. Felicitaciones y gracias por volver hoy acá a este espacio a presentar. Y sobre todo, gracias por el impulso, que es un poco el objetivo de este espacio, el impulso a la investigación en cuidados paliativos. Y mi pregunta va un poco orientada ahí. Quería preguntarles cuáles fueron los obstáculos y facilidades que encontraron para llevar adelante investigación en cuidados paliativos, que sabemos que es un área desierta prácticamente en cuidados paliativos. Entonces me gustaría si pueden acercarnos un poco la experiencia de ustedes. Ya bajo la mano, si encuentro cómo. Ah, ya está. Bueno, yo en mi caso, tal vez más obstáculos, pero ser la terapeuta y la investigadora es muy difícil. Tal vez para los que somos más de la parte psi, eh, entiendan eso, ¿no? Que a veces es muy difícil, uno quiere hacer un estudio controlado y a veces el sentirse que uno está dejando al paciente sin intervención, porque a veces uno como que la cabeza entre el terapeuta y el investigador, ser las dos cosas es lo más difícil y a veces como que a mí por lo menos me pasó eso al comienzo, es algo que lo trabajé mucho con mi tutor, de sentir que uno en realidad está haciendo lo mejor para los pacientes y que eso va a beneficiar a más pacientes en el futuro y que es un grupo de espera y que después pueden tener la intervención, pero bueno, uno a veces no deja de tener esa sensación. Para mí eso es de las cuestiones más difíciles de hacer un estudio en paliativos, pero hace muy poquito se publicó un artículo que me pareció re interesante justamente sobre obstáculos y posibles soluciones a esos obstáculos de la investigación en paliativos y dos cosas que a mí me parecieron interesantes. Una,
bueno, que planteaba el estudio de tratar de hacer investigaciones con pacientes un poquito más temprano de lo que capaz uno haría en algunos contextos. A mí me pasó que con mis pacientes su sobrevida era de 15 días, entonces tal vez hacer más investigación o investigación de este tipo de ensayo clínico con pacientes en una fase un poco más temprana de la enfermedad. Y algo que me pareció interesante también es la aleatorización por clúster. Entonces, en el tipo, por lo menos de intervenciones como la mía, decir, bueno, en vez de la aleatorización sea en el día, no sé, mediante un software y de 10 pacientes a 5 les toca una cosa y a 5 la otra, sino que el día que yo vengo, en los lunes es intervención, los martes es control, ¿no? O sea, como definir algunos clústeres. Eso a mí me pareció en la dinámica diaria me puede facilitar un poco. Les comparto esas que son las que me acuerdo y que a mí me sirvieron. Bueno, en Gracias, nuestro no sé caso, si algún otro... Ah, perdón. no, no, por ahí, en nuestro caso, yo creo que eh, nos enfrentamos por ahí con dos limitantes. Uno, dentro de nuestro grupo hay como mucha energía o muchas ganas de querer investigar, pero lo que nos sucede es la falta de formación metodológica, digamos, ¿no? Y cuesta un poco empezar y poder plantear la pregunta de investigación, que es lo más básico y que parece lo más sencillo, pero que termina siendo a veces lo más dificultoso. Y, y la segunda cosa es el tiempo, digamos, ¿no? A veces, muchas veces lo asistencial se devora un poco la investigación o el tiempo que uno le puede dedicar a la investigación y bueno, por eso ahí eh, a veces empezamos a hablar un poco de lo que es el tiempo protegido, ¿no? De poder tener un tiempo que uno sepa que lo puede dedicar a la investigación, pero que ese tiempo esté como remunerado de alguna manera y reconocido como parte de la actividad cotidiana. Nosotros compartimos lo mismo que plantea Víctor, ¿no? Desde la unidad del Hospital de Clínicas de Montevideo no tenemos horas protegidas y eso es lo que resulta más difícil porque termina siendo horas de fuera de, ¿no? Horas de nada, de sacrificarlo en su tiempo libre con su familia, entonces, a veces es muy difícil desde la gestión de la coordinación exigir esto cuando en realidad no tenemos horas remuneradas para esto. Hemos intentado hacer algún tipo de mecanismo de, bueno, hacernos horas protegidas dentro de lo asistencial, decir, este día, que es el día menos complicado, que hay más personal para lo asistencial, para lo docente, vas a dedicarte 2 horas, pero bueno, resulta que siempre es muy difícil poder implementarlo. 2 horas semanales, es decir, bueno, cada integrante del equipo se encarga de, por lo menos de pensar, de sentarse a pensar en esto, ¿no? En las preguntas de investigación, en cómo lo voy a hacer, en organizar de forma de que no sea llegar a tu casa y tener todo esto. Pero bueno, Sí, va como desde ahí la dificultad mayor. Este, nosotros en un momento habíamos implementado en el Tornú que 1 hora cada 15 días, 2 horas cada 15 días, los profesionales hacían como, se planificaban no poner pacientes o hacerse un espacio y bajaban porque la parte de investigación y docencia es en el subsuelo, a sentarse a pensar en las preguntas de investigación que les habían surgido a partir de la práctica en esos días. No fue sostenible más allá del primer año, porque después se va diluyendo, pero a eso, aunque no se, dentro de las horas remuneradas que ustedes tienen, puede ser un horario protegido. Si uno se pone, todo el equipo contribuye para eso, ¿no? Y les hacía muy bien parar con toda la corrida asistencial y ponerse a pensar en qué querían saber, qué querían investigar. Era un espacio que, que era muy lindo. Y es una manera, porque esas son horas remuneradas de ustedes. Gracias.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no vamos cerrando y agradecerles en nombre de toda la asociación, agradecerles porque los trabajos estuvieron excelentes, como decían todos, gracias a todos por cumplir el tiempo y que cada uno tuviera su espacio para compartir el trabajo. Invitarlos a los próximos espacios, sí, estos ateneos, para quienes son nuevos, son una vez por mes, son nuestro último miércoles del mes. Nos vamos a encontrar el último miércoles de abril, pero antes tenemos el curso de especialidad, sí, de psicología paliativa, que va a empezar el día 7 de abril. Todavía hay lugares, así que si quieren anotarse, los invitamos. Y el próximo sábado, 11 de abril, vamos a tener nuestro primer encuentro de comisiones. Arranca la comisión de espiritualidad, un día sábado como excepción, más que nada por los disertantes que van a compartir de otros países. Y obviamente a quienes estén por Ciudad de Buenos Aires y cercano, que se anoten a la gala del lunes 27 de abril, que vamos a estar esperándolos. Son el festejo de los 30 años de la asociación, así que queremos estar todos ahí festejando. Así que nada, todavía hay entradas a la venta, así que los invitamos para que estén presentes, y ahí van quedando la fecha del próximo encuentro de cuidados paliativos para tener en mente, para seguir investigando, para seguir pensando trabajos. Así que gracias a todos por conectarse, por quedarse, y nos vemos en los próximos encuentros ya, depende de dónde se conecte cada uno. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Gracias. gracias. Porteños de arena, recorridos con la bicicleta, el sueño de un mundo alrededor. Y van volando entre risas golondrinas que se pierden por las avenidas, con el viento siempre a su favor. Me pide una mano para que no pese tanto el alivio que no llega, la palabra que le quema.